Bueno, en primer lugar agradecer este espléndido seminario. Todos hemos hoy recibido una síntesis de tantas preocupaciones que tenemos. El seminario para la construcción de la Agenda Ciudadana en 2024 evidentemente tiene una transversalidad y tiene una columna vertebral, como lo dijo desde el principio nuestro amigo Salomón, a quien le agradecemos que de manera conjunta con la doctora Alejandra Macías haya conducido esta mesa. Por lo que ustedes representen, queremos agradecerle de manera muy especial al doctor Carlos Ursúa su participación, a la maestra Adriana Hernández sus puntos de vista, a la doctora Rocío Huerta agradecerle su brillante intervención, al doctor Héctor Villarreal, a la maestra Aura Martínez, al doctor Enrique Provencio. Escucharlos nos enriquece a todos. Permítanme explicar por qué Movimiento Ciudadano plantea un buen gobierno para México, porque ustedes lo han sintetizado en diferentes actividades. No puede ser una visión parcial y mucho menos unipersonal la que oriente el desarrollo del país. Creo que es ahí donde más hemos padecido los mexicanos. En varias ocasiones he dicho que mi generación le falló a México, y le falló precisamente porque no ha habido una integralidad en la visión del país. Y precisamente por ello también le escribí alguna carta inicial al presidente donde decía que no desaprovechara la oportunidad del bono democrático que se le había otorgado al recibir 30 millones de votos, y que aprovechara esa oportunidad para construir acuerdos con el resto de los sectores. Creo que como pocos perdió la oportunidad de servirle enormemente al país. Pero no vamos a hablar de lo que se ha hecho ahora, de los hachazos que se le dieron a todos los programas, a todos los fondos, para concentrarlo en las actividades que el titular del Poder Ejecutivo, sin contrapeso alguno, ha determinado que son los relevantes. Además, alguien que se dice de izquierda, que para mí no lo es, contrasta la posición militarista con Lula da Silva. Lula está en contra de la militarización. En el caso de Petro está a favor de una reforma fiscal progresiva, él está en contra de una reforma. Y en el caso de Boric, él está a favor de la pluralidad, del acercamiento con todas las fuerzas para construir los acuerdos imprescindibles a los que se refirió el doctor Provencio. Y aquí no ha recibido a ningún grupo parlamentario de oposición ni ha dialogado con los sectores que le resultan incómodos a sus decisiones verticales. Precisamente por ello nos hace falta un buen gobierno para México, y Movimiento Ciudadano lo está tratando de construir escuchando todas las voces de todos los sectores y en todas las regiones. Y hoy para nosotros tiene una especial satisfacción haberlos escuchado, porque más allá de hablar de la incorporación de los derechos igualitarios de la mujer, que precisamente vamos a ver pronto un seminario sobre ello, de la brillantez con la que lo han hecho y expresado ustedes, en donde además evidencian un verdadero ejercicio de participación en equidad, hombres y mujeres, pero además en el traslape generacional con la brillantez
que aquí se ha expuesto. Nosotros sí creemos que es necesaria la innovación tecnológica, la reorientación del trabajo para hacerlo de manera siempre transversal, de una reforma fiscal progresiva. Desde luego, creemos que para que eso sea, en los soportes del impuesto sobre la renta, el IEPS, IVA, pero además sobre los demás derechos e impuestos, qué bueno que se advierta la necesidad de tener el diseño de un ejercicio del presupuesto de ingresos y de egresos, pero también del sentido de una amplia reforma fiscal que tiene que ser negociada, que tiene que ser progresiva en recursos hacia arriba, pero también en la negociación en las instancias de gobierno federal, estatal y municipales, que además tiene que advertir temas que inciden en el ingreso de las personas, los servicios financieros, tenemos que hacerlos similares a los de nuestros principales socios comerciales, advertir la deuda federal, la estatal, la municipal, que con tasas que se disparan, pues lastiman aún más las precarias finanzas nacionales, estatales y municipales, y que debemos de tenerlo en el centro del análisis presupuestal del país. Adicionalmente, la capacidad de las entidades para tener ingresos propios, de los municipios, para aplicarlos después de que las legislaturas del Congreso de la Unión y de los estados pues les den facultades para ello. ¿Y qué hacer cuando el populismo democrático es el que más resultados da? A mí me tocó participar en campañas donde unos y otros se peleaban por a ver quién quitaba más impuestos. Esto nos recuerda la elección que ganó Reagan en Estados Unidos. Recuerden que él ofrecía bajar impuestos. Pero tenemos que hacernos una pregunta a los mexicanos, en medio de lo que estamos viviendo, en un clima de inseguridad total, donde hoy un medio significa que el 81% de la delincuencia organizada coopta al país. Preferimos pagarles derecho de piso, protección a delincuentes que utilizan esos recursos para pervertir, o necesitamos entender que nuestro país necesita abatir la pobreza, la desigualdad, la injusticia. Y la decisión está en el campo político. Y por eso debemos de afrontar todas las consecuencias. Hay que anticipar que se requiere hacer el estudio de reforma fiscal más completa, de administración como se propone con la brillantez de gente joven que imagina la creación de instituciones que le den soporte a la racionalidad del ingreso y a la racionalidad del gasto. Y al propio tiempo entender que es posible que este país camine más deprisa. Desde luego que Movimiento Ciudadano alienta el estado de bienestar, pero como aquí lo han dicho ustedes también, la definición de políticas públicas claras. Aquí se ha hablado de una nueva cultura para la tributación, aquí se ha hablado de los pasivos, que significa tener un déficit en la responsabilidad hacendaria, falta de sentido de solidaridad en el pago de impuestos de quienes se ven beneficiados de muchas de las prerrogativas que da el Estado, un ejercicio integral que hable de la hacienda pública y que nos permita advertir cómo debe ser la banca de desarrollo, cómo debe ser el estímulo de las condiciones imprescindibles que requieren quienes generan oportunidades de empleo como emprendedores, qué ventajas les vamos a dar para que estén en condiciones competitivas. Tenemos que hacerlo transversal
porque no es posible que les exijamos a nuestros productores rurales competencia cuando en los países con los que México tiene relación comercial reciben subsidios desproporcionados en diferentes actividades. Por eso es tan importante esta mesa. Yo los felicito y creo que debemos de impulsar trabajos colectivos en grupos más reducidos, pero comprometidos con el país para darle un planteamiento integral. Creo, por quienes están aquí sentados, más otros ponentes en otras mesas, que podríamos integrar un grupo que defina nuevas políticas públicas, que define el equilibrio de las finanzas públicas, que defina, como aquí bien se dijo, el crecimiento de desarrollo, porque si no hay crecimiento y desarrollo, ¿cómo va a mejorar la oportunidad de mejores salarios para la clase trabajadora y la oportunidad de nuevos empleos para las nuevas generaciones? La verdad, en este momento lo que advierto es que se le quiere sacar leche a la vaca, pero se está negando la posibilidad de que coma pasto, un pasto que genere las posibilidades plenas de desarrollo. Esta es de las mayores contradicciones de este gobierno, que trasquila todos los programas para llevar adelante en los que él cree, que cancela la infraestructura para el desarrollo para llevar adelante los programas en que este gobierno cree y no las necesidades regionales de desarrollo y de justicia social que aquí ustedes de manera muy clara han sintetizado. Por eso me felicito de ser uno más entre ustedes. Gracias, muchas gracias por lo que representa su experiencia, su formación, su talento. Desde luego que tenemos que empujar en serio en la transformación del país, pero para lograr mejores prediales, a lo mejor, perdón, doctor Ursúa, que abuse de su experiencia como secretario de Finanzas de la Ciudad de México y que eso le permitió que usted le diera más recursos al jefe de gobierno para hacer los segundos pisos no cobrados. Pero a diferencia del resto del país, el impuesto predial con la capital es abismal. Pocas ciudades en México tienen un predial como el de la Ciudad de México. Y debemos de lograr que el predial rescate a nuestros municipios. Quiero platicarles una experiencia. Nosotros, cuando tuve el privilegio de ser gobernador de Veracruz, costaba lo mismo pagar al personal de tesorería en el puerto de Veracruz que la recepción del predial. Se hicieron obras de infraestructura importantes, los ciudadanos se sintieron contentos y tuvimos un incremento del 2.400% del predial. Es clara que la sociedad desea mejores servicios que se traducen en todos los órdenes y por eso debe haber una correcta coordinación federal, estatal y municipal. Y como usted lo dejó como secretario de Finanzas de la Ciudad de México con ingresos, que era la mayor parte de sus ingresos, ya como presidente de la República, pues vio la diferencia de que no quiso aumentar impuestos, porque no es popular aumentar los impuestos. Y la tragedia de este país es que los liderazgos prefieren ser populares que eficientes. Prefieren tener liderazgos que ser estadistas. Y hoy lo que México requiere es de estadistas. Y ustedes nos están dando el punto de partida para que lo logremos en México. Y Movimiento Ciudadano es un vehículo que estará al servicio de las nuevas generaciones, como aquí se han reflejado de manera tan brillante, para que México sí construya los estadistas que requiere una sociedad lamentablemente empobrecida por falta de liderazgos comprometidos con el pueblo. Muchas gracias.
Queremos agradecer la presencia de los panelistas del día de hoy, el mensaje